Vamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Si no tienes Biblia, por favor, acércate a un creyente que tenga Biblia para que podamos compartir la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Primera de Corintios 15, 20. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos llegar hasta este lugar en la mañana de hoy. No porque este lugar sea algo especial o diferente, porque este es un local más, sino porque nos has permitido llegar a hacer algo especial y diferente, que es adorarte a ti. Nos has permitido venir a hacer lo que le da sentido a nuestra existencia, que es, Señor, darte el culto racional que tú deseas, venir a adorarte en espíritu y en verdad como comunidad, porque tú has dicho que no debemos dejar de congregarnos como suelen hacerlo algunos. Por eso, mi Rey, mi Dios todopoderoso, tú, Señor, que estás entronizado en medio de los querubines, que recibes la alabanza de tu iglesia, venimos a decirte hoy, como todos los domingos, para nosotros es día de celebración, es día, Señor, de gozo, es día de alegría, porque nuestro Rey está vivo, porque lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Por eso en esta mañana te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llene cada mente, llene cada corazón, llene cada vida, Señor, que los oídos sean abiertos, Señor, las mentes abiertas, para que podamos comprender el Evangelio, Señor. Que todos aquellos que en la mañana de hoy están encadenados, que todos aquellos que en la mañana de hoy todavía se encuentran atados, Señor, al pecado, atados al pasado, atados, Señor, Dios Todopoderoso, a este mundo de tinieblas, sean liberados en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque donde hay adoración, allí está tu Espíritu, y donde está tu Espíritu, allí hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre Santo, que envíes de tus santos ángeles a este lugar, Señor, como está escrito también, que podamos, Señor, estar cubiertos por tu presencia, Dios, y que podamos realmente darte este tiempo como nuestra muestra de adoración, como nuestra muestra de alabanza, porque tú eres digno de la alabanza. Unge mi vida, Dios, y no permitas que salga de mi boca palabra de hombre, sino que se predique realmente tu palabra con verdad, tu palabra con honestidad, tu palabra sin doblez. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, iglesia. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Tenía pensado realmente seguir con la serie del Éxodo el día de hoy, pero como no se trata de lo que yo tenga pensado, sino de lo que el Señor tiene planeado, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Amén. El día de hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor, algo que debe estar presente en nuestros corazones en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, porque que Cristo haya resucitado es el motivo por el cual tú y yo estamos reunidos en este sitio. Amén. Ahora, la resurrección de Cristo no la podemos tomar a la ligera. El día de hoy vamos a estar haciendo el estudio de la resurrección conforme a las Escrituras desde dos puntos de vista: el punto de vista histórico, es decir, la resurrección como un hecho histórico, como algo que está registrado en los anales de la humanidad, como la prueba de que realmente el Señor se levantó, y el significado que tiene para nosotros que Él se haya levantado de la tumba. Amén. Así que deja una marca aquí, y sabiendo que lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, deja allí una marca y acompáñame al Evangelio según Mateo en el capítulo 27. Lo tenemos, Mateo 27, versículo 57.
Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba, que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Aquí hay varios hechos. Lo primero que vamos a mirar es la parte histórica, la resurrección de Cristo como un hecho histórico. Porque muchas veces pensamos que el cristianismo tiene que ver únicamente con una fe ciega. Aunque bien es claro en la palabra de Dios que hay muchas cosas que nosotros creemos por fe y no por vista. Amén. Tenemos la esperanza de que Dios realmente vendrá por nosotros y levantará nuestros cuerpos al final de los tiempos porque así lo ha prometido. También es cierto que tenemos muchos hechos históricos que nos permiten tener certeza de que Cristo se levantó de entre los muertos. Ahora, para que haya un levantamiento de entre los muertos, lo primero de lo que tenemos que estar seguros es que hubo un entierro. De hecho, aunque pueda sonar como, lógico, algunas de las teorías que se levantaron en el tiempo del Señor Jesucristo en contra de la resurrección, afirmaban que Cristo en verdad no había muerto. Afirmaban que Cristo en verdad había quedado malherido, pero que nunca fue sepultado y que por eso después encontró la tumba vacía. Pero nos dice la Escritura, nos da la evidencia la Escritura de que realmente el Señor Jesucristo fue sepultado. Y de hecho, como lo dice en 1 Corintios 15 también, fue sepultado según las Escrituras. ¿Qué significa según las Escrituras? Isaías capítulo 53, toma nota y lo verificas en tu casa. En Isaías 53 habla del Señor Jesucristo, dice que fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Y por eso nos dice aquí, en este pasaje de Mateo, que fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. Era un hombre rico, dice acá, un hombre rico de Arimatea. José de Arimatea, quien puso el cuerpo del Señor en su propio sepulcro, es decir, el sepulcro de un hombre rico. Aquí tenemos uno de los cumplimientos de las profecías acerca de Cristo, aún antes de los tiempos en que el Señor habitó y caminó sobre esta tierra. Nos dice varias cosas. Nos dice que fue a pedirle a Pilato, el gobernador, el cuerpo de Jesús. Quiero que esta primera parte del mensaje te pongas en la posición crítica, porque es importante para tu salud espiritual. Te pongas en la posición de, como una especie de jurado. Ustedes han visto cómo la justicia, por ejemplo, norteamericana, donde hay un jurado que es el que decide si el acusado es o no es culpable de acuerdo a los testimonios que se van dando. Así que ponte en la posición de jurado y comienza a entender esto, porque era fácilmente verificable si en verdad José de Arimatea, que no era un hombre cualquiera, era un hombre rico y de acuerdo al relato en el Evangelio de Lucas, era miembro del concilio del Sanedrín. Lo que pasa es que él sí creía en Jesús y no estuvo de acuerdo con la crucifixión de Cristo como tal. Fue y le pidió a Pilato el cuerpo. Eso era fácilmente desmentible. Si querían realmente y fuese verdad que Jesús no había muerto, lo más sencillo era verificar con Pilato si es verdad que José de Arimatea fue y le pidió o no el cuerpo, ¿de acuerdo? Fue enterrado en esta tumba que pertenecía a este hombre rico. Dice, José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Jesús no fue sepultado por allí detrás de un árbol que nadie sabía. Fue sepultado en una roca o en un sepulcro que no podía ser movido fácilmente. En la falda de una roca se talló una cueva, que era lo que hacían los hombres ricos, y allí dentro de esa roca se había preparado el sepulcro para José de Arimatea, pero fue allí donde vino a quedar el cuerpo del Señor Jesucristo. En otro de los evangelios paralelos, el relato dice que puso más o menos 100 libras, es decir, 50 kilos
de especias aromáticas, que era la costumbre de los judíos para que no hubiese tan mal olor dentro del sepulcro y lógicamente alrededor de él. Ten en cuenta ese dato de los 50 kilos que tenía el cuerpo de Jesús allí. Lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Tengo bastante eco acá y me está volviendo loco. Me toca bajarme. Después arreglamos, estamos en obras todavía. Cuando dice que lo envolvió, eso era conforme a la costumbre, a la tradición judía. Ellos tomaban el cuerpo del hombre muerto, el fallecido, lo envolvían y le daban varias vueltas, que va como una especie de tabaco. Es decir, que no se podía soltar, y eso es importante que lo tengas también en cuenta allí. Era una pieza bastante larga, la mayoría coinciden que era de mínimo 20 metros, era la costumbre, la tradición. 20 metros de tela que le daban vueltas al cuerpo y luego le ponían otra tela en la parte superior, es decir, en la cabeza. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Una gran piedra no es una piedrita, es una gran piedra. Cuando dice hizo rodar, significa que él mismo no rodó la piedra. De hecho, los sepulcros de los ricos eran muy bien protegidos y la tradición histórica enseña que normalmente se requerían entre 15 y 20 hombres para poder mover la piedra del sepulcro. Para la cultura judía, la sepultura era algo muy importante. El no profanar los muertos era algo que era bien importante para ellos. De hecho, no podían y no dejaban a ningún muerto sin sepultar. Así que este hombre rico, en la tumba que había previsto para él mismo, tenía una gran roca que fue necesario que la movieran 15 o 20 hombres, una gran roca para tapar la entrada del sepulcro. Ten eso allí en cuenta. Y tenemos dos testigos presenciales adicionales. El versículo 61 dice: tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. La palabra dice que todo se resuelve por el testimonio de 2 o 3 testigos confiables. Ahora, también tenemos que ser claros que a la luz de las Escrituras, en la costumbre judía, las mujeres, el testimonio de ellas no se contaba como válido para efectos judiciales. Pero la palabra también nos enseña que en Cristo Jesús ya no hay ni hombre ni mujer en el caso de salvación. Así que habían 2 mujeres seguidoras del Señor que estaban frente a la tumba, viendo cómo metieron el cuerpo del Señor, viendo lo que habían hecho con él y viendo cómo habían tapado la entrada de la tumba. Amén. Señores del jurado, ¿estamos claros hasta acá? Ok. Al día siguiente, que era el día de descanso, es decir, el sábado, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. ¿Están hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Una de las cosas más importantes que tenemos en este relato es la reafirmación de los fariseos, en boca de los propios fariseos, de que Jesús había anunciado que iba a morir y que se iba a levantar de entre los muertos. Esto es muy importante, iglesia, porque Jesús, de las religiones monoteístas, de las religiones que tienen a una persona identificada como objeto de adoración, el único que reclamó y que anunció que moriría, pero que también resucitaría al tercer día, fue el Señor Jesucristo. Los budistas todavía conocen dónde están enterrados los huesos de Buda. Y Buda jamás dijo que se iba a levantar de entre los muertos. La tumba del profeta Mahoma en la ciudad de Medina, todavía los musulmanes hacen peregrinación hacia Medina para visitar la tumba del profeta. Él nunca habló de que se iba a levantar de entre los muertos y de hecho allá están enterrados sus huesos. El patriarca Abraham, quien viene a ser como el padre del judaísmo, también estando en vida, anunció que sería sepultado y él compró el lugar donde iba a ser sepultado y sus huesos permanecieron sepultados. No hay nada que indique que Abraham se levantó de entre los muertos. Así que resta únicamente el cristianismo y de hecho, si Cristo no se levantó de entre la tumba, todo lo que estamos haciendo acá es una pérdida de tiempo. Amén. Jesús lo anunció.
Cuando le pidieron señales de que él era el Hijo de Dios, de que lo que decía ser Dios era cierto, la única respuesta que él dio fue: yo moriré y me levantaré al tercer día. Derriben este templo y al tercer día lo levantaré. En otro pasaje dijo: a esta generación no se le dará una señal diferente a la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el ¿qué? En el vientre de la tierra y volverá a la vida. Ten eso allí presente. Versículo 64. Por lo tanto, le pedimos que se selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. Es fundamental entender que los judíos, los fariseos, comprendían lo que podría suceder si Jesús se levantaba de la tumba. Aún estos hombres tenían sus dudas. Aún estos hombres que lo habían crucificado decían: hay que tener la tumba sellada por lo menos hasta el tercer día, porque si se levanta el cuarto ya no cuenta. Porque él dijo que se iba a levantar ¿al cuál? Al tercero. Es importante el nivel de detalles que hubo en el anunciamiento de la muerte y la resurrección de Cristo anunciada por el mismo Señor. Ellos decían: bueno, si se llega a levantar al cuarto o al quinto, que igual hubiese sido algo fenomenal, ya decían, pero no fue como tú dijiste. Y eso lo hacían amparados en una manera en que el Señor en Deuteronomio y en la ley enseñaba para distinguir a los falsos profetas de los verdaderos profetas. Y decía: ¿cómo conoces un falso profeta? Si lo que se dice no se cumple, no le creas. No tengas temor de él, porque es un falso profeta. Hago un paréntesis acá para recordarles que la mayoría de los que hoy se tildan de profetas no pegan a ninguna. Ahora, el año pasado con lo del Mundial, casi todos los profetas latinoamericanos anunciaron que Falcao iba a jugar el Mundial. No jugó. Ni siquiera fue dentro de la planta del plantel deportivo. Y lo anunciaron con bombos y platillos diciendo: así dice el Señor, Falcao jugará. No jugó. Eso está en lo claro allí. Cierro el paréntesis. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. Y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Cuando se habla de sellar, se estaba hablando del sello que utilizaba el Imperio Romano. Los romanos normalmente sellaban lugares que estaban protegidos con un cordón que cubría la entrada del lugar y estaba atado a 2 puntas que estaban con arcilla o con cera, de tal manera que era imposible entrar a ese lugar o quitar la tapa de ese lugar sin que se partiera la silla o la arcera que tenía el sello del Imperio Romano. Violentar un sello del Imperio Romano, eso se puede consultar en cualquier libro de historia, era una agresión contra el mismo César, contra el mismo emperador, y acarreaba la pena de muerte. Ten en cuenta esto allí, ahorita, para que podamos defender el caso de la resurrección de Cristo. Y pusieron guardias para que la protegieran. En el original se pusieron guardia. Normalmente estas guardias romanas estaban conformados por 4 hombres, 4 soldados romanos, que fue el mismo número de soldados que estuvieron presentes allá en la cruz, en la crucifixión. Un número de 4 soldados que eran hombres de milicia, hombres que permanecían realmente bajo la disciplina militar romana, que la vamos a estudiar un poco más adelante. Así que tenemos varios hechos. Tenemos claridad de que Jesús fue sepultado. La Escritura nos lo dice, no hay nada que rebata eso. De hecho, como les dije, la única teoría que habla de que Jesús no murió se rebatiría fácilmente habiéndole preguntado a Pilato. Los judíos, los principales, no recurrieron a eso. Tenemos adicionalmente que la tumba fue ¿qué? Sellada. Es decir, que si alguien quitaba la roca, iba a romper el sello del Imperio Romano y se iba a acarrear la pena de muerte. Adicionalmente había una guardia romana, 4 soldados romanos entrenados que iban a estar prestando guardia frente a esa tumba. Capítulo 28. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba.
Ellas van cuando termina el día de descanso. Versículo 2. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Dile al que está a tu lado, no está aquí. Ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el reporte de los cristianos acerca de la resurrección de Cristo, que dice lo siguiente, señores del jurado. Un ángel del cielo de repente descendió sobre la tumba. El ángel del cielo movió la roca, porque los ángeles tienen más fuerza que 20 hombres juntos, y se sentó sobre la roca a esperar. Cuando los soldados romanos, la guardia romana de 4 hombres de guerra, vieron al ángel del Señor, vieron este ángel que venía del cielo, moviendo la roca y sentándose sobre la roca, se aterrorizaron y se desmayaron del susto. Hombres acostumbrados a ver las atrocidades de la guerra, se desmayaron cuando vieron algo celestial. Pero las mujeres temerosas normalmente vieron el ángel y cómo permanecieron ahí. El ángel les dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Este dato es importante porque había claridad de que ellas estaban buscando la tumba ¿qué? Correcta, la tumba del Señor Jesucristo, el que había sido crucificado. Y el ángel les da, para que no quede ninguna duda, de que el que había resucitado había sido ¿quién? Jesús, no otro muerto, sino Jesús. Y es importante porque ese día murieron otros hombres. De hecho, al lado de Jesucristo murieron 2 bandidos, ¿no? Había claridad de que la tumba que estaba vacía era la tumba del Señor Jesucristo. Mientras las mujeres, versículo 11, estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, 2 puntos. Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Vamos a defender el caso. Tenemos 2 versiones completamente diferentes. La primera versión nos está diciendo que un ángel del cielo descendió, movió la roca y se quedó sentadito sobre la roca. No fue un ángel invisible, sino un ángel que se hizo visible, a tal punto que los soldados de la guardia romana lo vieron, se aterrorizaron y ¡puf!, se desmayaron. Y por otro lado tenemos la versión de los judíos, la versión del Sanedrín, que dice que los guardias se quedaron como dormidos y que mientras estaban dormidos, los discípulos del Señor, que en ese caso quedaban ¿cuántos? 11, porque hablan de los discípulos del Señor como tal, porque acuérdense que Judas lo había traicionado y ese mismo día Judas fue y se ahorcó. Quedaban estos 11 discípulos, aprovechando que la guardia romana estaba dormida, vinieron, corrieron completamente la roca, se llevaron el cuerpo y lo escondieron. Esas son las 2 versiones. Ahora vamos a prestarle atención a varias cosas. La primera, la guardia romana.
Los escritos históricos hablan de que el Imperio Romano estaba cimentado sobre la disciplina de su ejército. El ejército romano estaba compuesto por gente de muchos países, de muchas tribus, de muchas lenguas, quienes se hacían leales al Imperio Romano primero por temor, porque era una máquina de guerra. Se le decía el Imperio de Hierro, se conoció de esa manera por su fortaleza y su crueldad cuando llegaban en batalla. Y esa milicia se mantenía firme en base a la disciplina. Los castigos del Imperio Romano eran bastante fuertes. No permitían que hubiesen soldados en indisciplina. Y uno puede investigar y se va a encontrar con que un soldado que se durmiera prestando guardia al castigo era la pena de muerte. Esa era la ley para todo soldado romano. Te puedo asegurar que todo soldado que estuviese al servicio del imperio conocía lo que le pasaba a un soldado que se quedara dormido. ¿Estamos hasta ahí claros? Así que el pensar que los soldados romanos, hombres de guerra que estaban acostumbrados a pasar muchos días sin dormir, se quedaran dormidos cuidando la tumba de Jesús, comenzamos por un exabrupto, es decir, que estos hombres que no habían desertado en la batalla, hombres que no habían desertado en lugares difíciles, iban a arriesgar sus pellejos cuando tenían el propio sello del Imperio Romano al quedarse dormidos. ¿Qué explicación iban a dar a Pilato? ¿Qué explicación iban a dar a sus jefes al decir, no, nos quedamos los cuatro, nos quedamos completamente dormidos y vinieron y se nos llevaron el cuerpo en las narices? Ellos sabían que decían eso e inmediatamente, espada, morían completamente. Bueno, uno muere completamente, ¿no? Morían inmediatamente. El que murió a medias no queda. Morían inmediatamente. Ahora bien, vamos a dar el beneficio de la duda y pensemos que la guardia romana se durmió. Ahora miremos quiénes son los acusados de robarse el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Pero el mismo relato bíblico nos enseña que la noche en que el Señor fue capturado, ¿qué hicieron los discípulos? Asustados, estaban huyendo. El apóstol Pedro, quien era el líder de los discípulos como tal, negó al Señor no una ni dos, sino 3 veces por temor a lo que los judíos pudieran hacerle. Ahora bien, quiero que entiendas que estos discípulos huyeron de la guardia de los judíos, de la guardia del Sanedrín, que no tenía autoridad para matarle. Recuerda que Pilato apareció en la escena porque la norma del imperio impedía que los pueblos conquistados ejecutaran penas de muerte sobre su propio pueblo. Los únicos autorizados para dar pena de muerte era ¿quién? El Imperio Romano. Así que los discípulos sabían que el Sanedrín no los podía matar y sin embargo huyeron. Está el registro de Marcos, el que escribe este evangelio, que salió corriendo completamente desnudo, quedó en cuero. Eso está escrito. Dice que tenía solamente una sábana puesta y que un soldado lo agarró de la sábana y se soltó de la sábana y salió corriendo desnudo. Así fue el susto. El único discípulo que permaneció al lado del Señor fue el apóstol Juan. Fue el único, pero era un apóstol calmado. No era un apóstol que pensemos que tenía aquí planes de agente 007. Pero ahora pensemos en que este grupo de hombres que estaban completamente asustados, que estaban aterrados, que estaban pensando, porque tienes que recordar algo, aún los mismos apóstoles no creían que Jesús se iba a levantar de la tumba. Los apóstoles pensaron que en el momento en que Jesús murió, todo acabó. Y eso lo podemos ver en el relato de Lucas, cuando van 2 de ellos caminando hacia Emaús, que dicen, era Jesús, un maestro, era un profeta, para ellos ya había muerto y allá se había quedado. La escritura es clara y no esconde que los discípulos no habían creído, no habían entendido que Jesús se iba a levantar al tercer día. Por eso lo primero que dice el ángel, ¿qué es? No teman y díganle a sus hermanos que Jesús se ha levantado como lo había dicho. Ellos no creían. Ahora, señores del jurado, piensen en lo siguiente. 11 hombres acobardados, 11 hombres asustados, que no tenían la fuerza para mover la piedra y que del viernes en la tarde, que estaban petrificados pagando escondederos de a peso, al domingo en la mañana se convirtieron en agentes,
se convirtieron en soldados, se convirtieron en gente de guerra, en gente de misiones, no misiones evangelísticas. Yo quiero que se pinten lo que tuvo que haber sucedido cuando estos hombres dijeron, bueno, vamos a robarnos el cuerpo de Cristo. La primera pregunta es, ¿para qué se lo iban a robar? ¿Cuál era el beneficio? Porque uno tiene que mirar en un crimen cuál era el beneficio. ¿Cuál era el beneficio que hubieran obtenido los discípulos al robarse el cuerpo de Cristo? ¿Qué ganaban ellos con eso? Pensar, como supone esto, que ellos imaginaron, bueno, nos vamos a robar el cuerpo de Cristo, lo vamos a enterrar en otro lado y entonces vamos a montar la nueva religión mundial. Eso es algo que se sale completamente de los cabales. Y vamos a estar dispuestos a morir, porque pensemos que lo hicieron. Y lo primero que hace Herodes es matar a uno de ellos, a Santiago, por decir que Cristo estaba vivo. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras hecho parte de ese grupo que hubiera robado el cuerpo cuando comienzan a matarlos por haber dicho que Cristo estaba vivo y sabías que lo tenías enterrado en el patio de tu casa? ¿Morirías por decir eso? ¿Perderías toda tu familia? ¿Perderías tu matrimonio? ¿Perderías tus posesiones por mantener una mentira que no te estaba produciendo absolutamente ningún rédito? Es algo absurdo, pero pensemos que es lo que podrían obtener. Ahora bien, pensemos que tomaron el impulso, llegaron hasta la tumba y se encontraron con la guardia romana, que estaban ahí apostados enfrente de la entrada, el sello. ¿Qué iban a hacer esos hombres que ninguno era soldado? Había uno que tenía experiencia militar porque había sido celote, una especie de guerrillero. Sí, había uno que estaba allí, Simón. El resto no tenía experiencia militar. El uno era cobrador de impuestos, los otros eran pescadores. ¿Qué iban a hacer? Tirarles un anzuelo a los... Pensemos en lo que están diciendo aquí, el argumento de los judíos. Llegan estos hombres en medio de la noche, ven la guardia romana, inventan una operación y tiran piedritas para que los soldados vayan a mirar al otro lado, se pintan la cara con cenizas para que no los identifiquen y llegan a mover la piedra. ¿Cuánto tiempo para mover la piedra? Y otro entreteniendo a los 4 soldados al otro lado. Ahora, dice que los soldados estaban durmiendo. Pensemos que llegaron y los encontraron durmiendo. Eran soldados. Aquí hay policías. Cuando están de guardia, cualquier ruido los despierta. ¿O no? Puede que alguno se quede dormido en la guardia, pero que se queden dormidos los 4 es algo absurdo. Y listo, se quedaron dormidos los 4. ¿Ninguno escuchó nada? Y si estaban dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos? Ante cualquier jurado se cae eso. ¿Qué estaba haciendo usted en el momento que vio que ese hombre mataba? Estaba durmiendo. ¿Y cómo vio? ¿Qué estabas haciendo? Estaba dormido. ¿Y cómo sabes que fue él? ¿Cómo lo viste si estabas dormido? Eso se cae en cualquier tribunal. En cualquier juicio se cae ese argumento. Ahora, si es que dicen, no, pues estábamos abriendo los ojos y los vimos. ¿Qué hubieran hecho esos soldados si abren los ojos porque escuchan ruido y ven a los discípulos cargando el cuerpo? ¿Qué hacen? Señores del jurado, ustedes tienen que emitir un veredicto el día de hoy. ¿Qué hacen los soldados romanos? Salen inmediatamente, capturan a los apóstoles y los llevan presos y vuelven a meter el cuerpo. Si no es que les dan espada de una vez. Ahora piensa en lo tremendo de esto, porque dice que movieron la piedra. Tú has movido una roca que esté contra otra roca. No hay aceite 3 en 1 que valga, eso se va a escuchar. Va a ser un ruido tremendo. Que van, movieron, pero pensemos, vamos a creer que es verdad. Y movieron la roca y los soldados no escucharon nada. Una vez que tú entras a la cueva, al sepulcro, ¿alguien ha visto la escena de una casa en la que hubo ladrones que entraron desprovistos en la noche? ¿Cómo queda la casa? Queda desordenada. Ningún ladrón es... No, qué pena, ¿cómo vamos a dejar la mesita de noche así? No, pero la escritura dice que cuando entraron en la tumba, al otro día encontraron las sábanas perfectamente dobladas. Es decir, que le quitaron el lienzo de 20 metros. ¿A quién se le ocurre que los discípulos entraron a la tumba, habiendo pasado por encima de la guardia romana,
Y llegaron a ese lugar, ¡shh, Pedro! ¡Shh! Y con ver el cuerpo de Cristo, oye, coronaron, ¿qué es lo que hay que hacer? Corre, pero no. Estos hombres que entran a la tumba violando el sello del Imperio Romano, aprovechando que la guardia que nunca se duerme porque mueren se quedó dormida, aprovechando que el ruido que generó la roca no los despertó, entran y dicen, hay que dejar la sábana. Ahora, ok, digamos que van a dejar la sábana, perfecto, 20 metros, dale vuelta. Y dale vuelta, y dale vuelta. ¿Alguien ha desenrollado algo así? Y tenía 50 kilos adicionales. O sea, el Señor, por flaco que fuera, pesaba unos 60 kilos. Pongámosle por flaco. Y 50 más, son 110 kilos. Más el peso de la sábana, y dele vuelta. Acuérdate que eran judíos. Para los judíos tocar un cadáver era algo terrible. Pero pensemos que ellos estaban profanando el cuerpo de su propio Señor. Y le dan las vueltas hasta sacar los 20 metros de tela. Lo tienen en las manos, que no sabemos cómo se lo llevaron, pero ok, lo tienen en las manos, el cuerpo ensangrentado del Señor. Lo cogen y alguien dice, ¡hey! ¿Cómo vamos a dejar la sábana así? ¡Qué pena! Y se devuelven y envuelven, porque dice la Escritura que las sábanas las encontraron envueltas ahí, perfectas. No había desorden. ¿Qué ladrones tan decentes? Okay. Que digan que somos ladrones, pero desordenados no, ¿verdad? Ahora bien, se logran llevar el cuerpo, dejan ordenada la sábana, se llevan el cuerpo, ¿y ahora qué? ¿Cómo fabricaron las apariciones del Señor? Porque hubo testigos de que el Señor se presentó. Dice en 1 Corintios 15, que lo vamos a mirar ahorita, que en una ocasión se le presentó a más de 500 personas a la vez. La única manera de que eso sea viable es la siguiente: que pusieran a alguien atrás del cuerpo del Señor y se amarrara con él, el cuerpo muerto del Señor, muñeca con muñeca, dedo con dedo, todo, y caminara, y el Señor se aparecía así, y lo sacaran de escena. Por espacio de 40 días, profanando el cuerpo del Señor. ¿Dónde lo tenían escondido? ¿Cómo lo hicieron? Y la pregunta más clara: si en verdad los apóstoles fueron los que robaron la tumba, ¿por qué no los mató el Imperio Romano? ¿Habían quebrantado el sello del emperador o no? ¿Por qué no los mataron? Al otro día estaban predicando. ¿Por qué no los capturaron? Sabían dónde estaban, sabían dónde vivían. Después de que el Señor se levantó, ellos se llenaron ¿de qué? De valor, de coraje. ¿Por qué no los capturaron? Iglesia, creer que realmente los discípulos, como dice acá, se robaron el cuerpo del Señor, requería realmente mucho más fe que creer que un ángel del cielo vino y corrió la piedra y que el Señor se levantó conforme lo había anunciado y conforme estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Ahora pensemos realmente, ¿a quién le creerían ustedes con base en estas evidencias? A los judíos, que fueron los discípulos. Ahora, ¿a dónde van los soldados? ¿A quién van a reportarle? ¿Dónde llegan? Es tremendo esto lo que significa, porque no se van por donde Pilato. Ellos no estaban preocupados por eso. Ellos eran asustados y preocupados porque habían visto ¿qué? Un ángel. Y van donde las autoridades religiosas y en lugar de encontrar una explicación sobrenatural encuentran es ¿qué? Un soborno. Ahora, ten en cuenta, porque hay gente que dice, bueno, los soldados romanos entonces estaban de acuerdo con los discípulos. Eso todavía es más descabellado. A los soldados romanos, Cristo no les importaba absolutamente nada. Si Cristo era rey o no era rey, si Cristo era hijo de Dios o no era hijo de Dios, no afectaba en nada. Ellos tenían una colección de dioses personal. Para ellos estar ahí era simplemente una ¿qué? Una orden más. Ve y cuida las 72. Ellos cuidan las 72, no les importaba qué estaba pasando detrás de la puerta. Para ellos no había ningún interés personal, nada que los llevara a motivarse a juntarse con los discípulos para decir que Cristo se había levantado de entre los muertos. Vamos a 1 Corintios, nuevamente.
en el capítulo 15. Versículo 3. ¿Lo tenemos? Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esto estaba anunciado. Su sepultura y su resurrección también. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Cuántos testigos se necesitan? El apóstol Pablo está citando el nombre de muchas, pero dice más de 500 testigos, los cuales todavía ¿qué? Viven. ¿Por qué es importante el hecho de que todavía vivieran? Porque se les podía ¿qué? Preguntar. Oye, ven acá, es verdad, tú estabas entre los 500 cuando Jesús se presentó. Habían 500 a los cuales se les podía preguntar. No se le presentó a uno solo, sino siempre se presentó a un grupo en ese momento, a los apóstoles y a este grupo de 500 personas que podían testificar que Cristo se había levantado entre los muertos. Ahora es tremendo porque no se le presentó a los judíos, a los del Sanedrín. El que no cree, el que no quiere ver, jamás podrá ver. Amén. Ahora, ¿qué significa para nosotros la resurrección? Versículo 12. Versículo 12 dice así: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Por eso es tan importante esto, iglesia. Por eso es que nosotros debemos tener también claridad y certeza de que Cristo se levantó de entre los muertos, de que realmente la tumba está vacía. Hay un hecho histórico importante, es que la tumba está ¿cómo? Vacía. Los fariseos nunca refutaron ese hecho. Intentaron decir que se habían robado el cuerpo, pero el punto es que la tumba al tercer día estaba ¿cómo? Desocupada. Estaba vacía. Y los hechos históricos nos dejan ver que es más fácil creer que fue un ángel a que hayan sido los discípulos. Y eso es fundamental, porque si Cristo no se levantó de la tumba, sino como dicen otras teorías que dicen que Cristo no se levantó, sino que lo habían enterrado en otra tumba, que esa es una de las teorías más absurdas que también yo he escuchado, porque si fuese así, ¿qué hubieran hecho los judíos? Si en verdad la tumba no era esa, fueron y todo el alboroto de la tumba vacía era porque estaban en la tumba equivocada, ¿qué habrían hecho los fariseos? ¿Qué habrías hecho tú? Ey, ven acá, esta es la tumba. Entra y mira el cuerpo de Jesús. Y si hubiera muerto el cristianismo en ese mismo instante. ¿O no? ¿O no, iglesia? Si Cristo no resucitó de la tumba, nuestra fe es inútil. La última teoría que dio mucho palo y que mucha gente se le movió la fe allí fue que Cristo no había fallecido en la cruz. Había sido sepultado, pero pues realmente fue como un estado de shock. Así que al entrar en contacto con el frío de la tumba, volvió, o sea, se despertó. Ahora pensar que Cristo, moribundo como quedó, fue puesto en esa tumba fría, que es lo contrario, ¿no? El frío puede llevarlos a morir. Y entra en esa tumba, se despierta porque estaba en shock. Pensemos que estaba en shock. ¿Cómo se desenvolvió? Se pintan a Cristo dando vueltas ahí en la tumba hasta desenvolverse la sábana y acordarse y decir, oye, no puedo dejar la sábana aquí así, me la voy a quitar, la voy a poner en este lugar ordenadita. ¿Cómo quitó la piedra? Los que defienden esa teoría dicen que la adrenalina de Cristo en ese momento estaba moribundo. Fue una palera la que le dieron, físicamente hablando.
Y después se las ingenió para aparecerse a sus discípulos y engañarlos por espacio de 40 días, donde finalmente murió. Eso sin tener en cuenta cómo fue llevado al cielo a la vista de todos. Y nosotros, versículo 15, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. La resurrección no puede ser quitada de nuestra fe. La resurrección debe ser defendida por nuestra fe. Porque sin resurrección estamos perdiendo el tiempo. Sin resurrección, como lo he dicho a veces, me pido ese aire y me pido ese televisor. Y apague y vámonos. Porque sin resurrección todavía somos culpables. Sin resurrección todavía estamos condenados. Sin resurrección no habrá resurrección de nosotros a futuro. Y entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué negarnos? ¿Para qué tomar una cruz y seguirla? ¿Por qué no podemos ser egoístas si no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, comamos y bebamos y ya. ¿Para qué estamos en este lugar si no hay resurrección, iglesia? En ese caso, versículo 18, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza estas palabras tan fuertes? Porque la vida del cristiano es una vida de negación. La vida nuestra como creyentes es una vida de decirnos muchas veces no. Es una vida de humillación. Es una vida de poner al otro por encima de nosotros. Una vida de buscar el bien del otro y no nuestro propio bien. Es una vida con la esperanza puesta en el más allá, en la vida venidera. Es una vida donde decimos, aquí puede que sea el más enfermo, pero allá nunca me enfermaré. Aquí puede que no tenga un peso en el bolsillo, pero allá tendré ¿qué? Muchas riquezas, tengo tesoros en el cielo. Aquí puede que a veces no quede saciado, pero allá siempre tendré alimento. Y si eso no es verdad porque no es resurrección, somos los más dignos de lástima. Realmente los que se burlan de nosotros tendrían ¿qué? Razón. Por eso es que el tema de la resurrección tiene la manera de probarlo históricamente, porque es un hecho histórico. Jesús se levantó de la tumba está vacía. Ahora, el significado de que se ha levantado es otra cosa para muchos. Los soldados no entendieron qué significaba. Se fueron con su plata y listo. Eso representa la cantidad de gente que hoy va a la iglesia y lo único que está buscando cuando escucha que Cristo resucitó es ¿qué? Dinero. Hoy me llegó por ahí un mensaje de una de esas iglesias de prosperidad en la mañana, invitando al servicio de resurrección porque hoy habrían milagros. Trae tu milagro, trae tu petición lista porque hoy va a haber lluvia de milagros. Esos son los soldados romanos. Vieron cómo la piedra se movió, vieron el ángel, vieron la tumba vacía y lo único que obtuvieron fue ¿qué? Un gran soborno. ¿Qué es lo que tú estás obteniendo de la resurrección de Cristo? Porque es un hecho histórico. Para los soldados quedó claro que la tumba estaba vacía. Te puedo asegurar que con algunos otros comentaron, oye, un ángel, una cosa así vestida de blanco, brillando, movió la piedra y ya no estaba el cuerpo. ¿Y qué pasó? Mira, tremendo billete que saqué. ¿Qué es lo que tú estás obteniendo de la resurrección del Señor? Porque el hecho es el mismo para toda la humanidad. El hecho es el mismo para todos los que dicen ser cristianos. El significado es diferente. Para muchas personas en el día de hoy, la resurrección de Cristo no es más que el argumento para pedir dinero. No es más que el argumento. ¿Sabes cuánta gente va a llevar hoy relojes, cadenas, anillos, llaves de casas y de carros al altar porque Cristo se levantó de entre los muertos? Para muchos pastores la resurrección de Cristo es el medio de enriquecerse. ¿Y para ti?
¿Para ti qué significa que Cristo se haya levantado entre los muertos? ¿Para ti qué significa que la tumba esté vacía? Es señal de victoria. ¿Estás seguro que es señal de victoria? Porque quiero decírtelo con claridad. Para muchos es señal de victoria, pero para muchos más es señal de juicio. Porque todos algún día se levantarán de la tumba. Unos para disfrutar del gozo eterno. Unos para disfrutar de las promesas de la Nueva Jerusalén. Y otros para ser condenados. ¿Tú en qué grupo estás? ¿Tú a qué grupo perteneces? Esto es importante, iglesia, porque Cristo se levantó de entre los muertos. Mira lo que dice acá. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Cristo es el primer fruto de la gran cosecha. Cristo es el primero que se levanta de la tumba, se levanta de entre los muertos. Al haberse sido levantado entre los muertos, se le dieron las credenciales. Él dijo, la credencial y la prueba de que yo soy Dios es que me levantaré al tercer día. Cuando dijo, mi Padre que está en el cielo es el que me da hacer todas las cosas, y Dios lo levanta de la tumba, estaba sellando y diciendo, Él es ¿qué? Mi Hijo. Así que todo lo que Él dijo se va a cumplir. Él es el primero de todos los que nos levantaremos. El primer fruto. Y lo importante es entender esto, iglesia, porque todos enfrentaremos en algún momento estar en la presencia de Dios. Cada vez que yo escucho que una persona muere, mi pregunta siempre es la misma. ¿Y cuál va a ser el destino de su alma? Lo demás no importa. Hay muertes que son más agradables. Hay gente que muere durmiendo. Es una muerte agradable para el que muere, ¿no? Una muerte tranquila. Uno de los grandes profetas que el Señor nos dio en los últimos tiempos, realmente profeta, David Wilkerson, murió en un accidente de autos. Una muerte violenta. Una muerte trágica. Pero todos los que conocieron el ministerio de este hombre y que escuchamos sus predicaciones, sabemos que sin importar lo trágico de su muerte fue una gran victoria. Su muerte produjo gloria, porque se va a levantar dentro de esa cosecha para vida eterna. Así que lo importante no es esto. Al entender que Cristo se levantó de entre los muertos, tú y yo tenemos que comprender que también nos levantaremos. Esta es la prueba. No importa si tú quieres creer, si la gente cree o no cree en la resurrección de los muertos. La Biblia es clara y dice, la verdad es que sí, habrá resurrección de los muertos. La verdad es que llegará el día en que todos nosotros tendremos que responder por todo lo que hayamos hecho en esta vida. Todos tendremos que responder, iglesia. Todos. O pasamos a recibir las coronas de vida, o pasamos a recibir las coronas de gloria, o pasamos a recibir las coronas de felicitaciones por haber aguantado las pruebas, o pasamos al trono blanco para ser arrojados al lago de fuego y azufre. Pero todos se levantarán, desde Adán para acá, y hasta el día en que Cristo venga. Amén. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Este es el significado de nosotros. Pero esa vida nueva, iglesia, no es en esta tierra. Es la vida nueva, ¿dónde? En la Jerusalén celestial. Un lugar del que la palabra dice que no hay llanto, que no hay dolor, que no hay enfermedad, que no hay muerte. Un lugar donde las calles son de oro, el mar es de cristal. Un lugar donde hay árboles que todo el tiempo están dando fruto para alimento de nosotros, y las hojas de los árboles para la sanidad de las naciones, y donde el mismo Dios es el que alumbra esa ciudad. Yo quisiera estar en ese lugar ya. No hay ningún lugar mejor.
Piensa en el resort más lujoso que hay, no se le compara. Y aún en el lugar más lujoso que puedas estar, en esta tierra, estás sometido a la maldición de este mundo. ¿O no? En estos días por ahí tuve la oportunidad de ver la película esta del tsunami del 2004, que fue algo terrible. Esa gente estaba en esos resorts de lujo y se les vino el mundo encima. La Jerusalén celestial, nunca habrán problemas. Amén. La resurrección de Cristo es el cambio de la muerte que había en la humanidad a través de Adán, a través del pecado de Adán. Y ahora somos todos llamados para vida. El que está a tu lado, estás llamado para vida. Ahora la pregunta es, ¿vas a vivir? Porque has sido llamado para eso. ¿Pero qué vas a hacer con esto? Pero esta resurrección tiene un orden. Versículo 23. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Hay un orden establecido. Y es claro aquí lo que dice, iglesia. Cuando Cristo regrese, todos los que le pertenecemos seremos ¿qué? Resucitados. A mí esto me alegra mucho. Este es el motivo por el cual estamos acá, porque no importa si por predicar el evangelio me quitan la vida. No importa si por el evangelio lo pierdes todo en este mundo terrenal. Tienes la esperanza de saber, como dijo el Señor, no le temas al que puede quitarte la vida, sino al que tiene el poder de quitarte la vida y echar tu alma en el infierno. Habrá un momento en que todos los que pertenecemos a Cristo Jesús nos levantaremos de la tumba. Yo quiero que pienses en lo glorioso de esto. Este pensamiento fue el que llevó al apóstol Pablo a escribir, como lo leímos hace 8 días, estando en el lugar donde estaba esperando la sentencia de muerte, a escribir que tenía gozo en Cristo Jesús. Esto fue lo que llevó al apóstol Pedro a ser crucificado de cabeza. Esto fue lo que llevó a los apóstoles a ser aserrados por la mitad. Esta esperanza, esta promesa, esta certeza fue la que llevó a los primeros cristianos en el Imperio Romano a ser utilizados como antorchas humanas. El emperador Nerón, dicen los escritos históricos, se paseaba en su carruaje real en las calles de Roma en la noche, que eran iluminados por los cristianos. Cuando dice iluminados, no era porque les ponían farolitas, sino porque los bañaban con brea, los untaban de brea, los amarraban a postes y vivos les prendían fuego. La brea hacía que ellos ardieran toda la noche, pero sin morir, porque impedía que se consumiera el cuerpo. Se iban muriendo como cocción a fuego lento, morían después de varias horas de estar sufriendo. ¿Alguna vez te has quemado un dedo? Es terrible. Y sigue doliendo por espacio de varias horas y a veces hasta días. Esta gente se le prendía fuego de pies a cabeza, lo colgaban en un poste y ¿sabes qué hacían? Cantaban salmos al Señor, porque creían en esto. Esto era lo importante para ellos. Sabían que el mismo Nerón también tendría que levantarse algún día y dar cuentas. Y sin importar si se arrepentía Nerón o no, sabían que ellos iban a estar ahí sufriendo unas horas, pero tendrían un gozo eterno. Por esta promesa de la resurrección, Moisés dejó de ser el príncipe de Egipto y se convirtió en el líder del pueblo de esclavos. Por esta promesa, Abraham salió de su ciudad y se fue a creerle al Señor a una tierra que le habrían de mostrar. Por esta promesa de creer que Dios tenía el poder para hacerlo, Abraham estaba dispuesto y levantó el cuchillo para sacrificar a su propio hijo porque sabía que Dios podría volver a darle vida. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y yo qué he hecho? ¿Y cuántos de nosotros ante el menor problema pensamos en abandonarlo todo? ¿Cuántos todavía seguimos siendo engañados y parecemos perritos persiguiendo su propia cola? ¿Has visto un perro persiguiéndose la cola? Así son los cristianos persiguiendo las bendiciones. Necios. Objeto de burla de las potestades espirituales.
¿Qué importa si no tenemos dinero, iglesia? Lo importante es que se nos ha prometido vida nueva. Amén. Eso no lo recibieron los soldados romanos. Yo quiero que entiendas algo, lo que acabamos de leer en Mateo. Porque puedes estar aquí toda la vida. Puede que lleves aquí viniendo meses. Puede que vengas de otra congregación. Puedes haber nacido en un hogar cristiano y ser como los soldados romanos. ¿Sabes? Es increíble. Los soldados romanos presenciaron la muerte del Señor. Estaban al lado de la cruz. Y lo único que estaban pensando era en sortearse la túnica que le habían puesto real. Que, dicho sea de paso, algunos de los maestros de la prosperidad dicen que Cristo era tan rico que tenía ropas reales y por eso los soldados se peleaban la túnica. Lo que pasa es que no han leído el pasaje donde dice que Jesús fue enviado por Pilato al palacio de Herodes. Y Herodes, en burla, le puso una túnica real de su propiedad. No era una túnica de Jesús. Esta gente estaba al lado de la cruz y estaba pensando en una túnica. Los otros 4 a los 2 días siguientes vieron la tumba abrirse. Se dieron cuenta de que Jesús resucitó, lo presenciaron. Y todo lo que obtuvieron fue un poco de dinero. Esto es lo más triste. ¿Cuántas personas que han desfilado por la iglesia cristiana, por las bancas del cristianismo, a lo largo de tantos años, lo único que han obtenido es un poco de dinero? Lo único que han obtenido es un mejor trabajo. Lo único que han obtenido es un poco más de estabilidad económica, financiera, laboral, de salud, de hecho. ¿Eso de qué les va a servir en el día venidero? Iglesia, es tiempo de pensar. Es tiempo de poner las cosas en orden. Es tiempo de despertarse. Hay varios de ustedes que tienen sueño en este momento. No se han dado cuenta de lo que está pasando. Y algunos le están haciendo cama al sueño. No se han dado cuenta cómo el enemigo de sus vidas quiere que no entiendan esto. Porque esto es lo único que tiene poder para darles vida eterna. Algunos van a salir de acá y no saben qué pasó. Que no luchan. Es increíble. Ese es el hecho más maravilloso del cristianismo. Algunos dicen la cruz. No, la resurrección. Porque si Cristo hubiera ido a la cruz, pero se hubiera quedado muerto, no hay nada. Él se levantó de entre los muertos. Venció la muerte. Después de eso, versículo 24. Vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante, poder y a toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Ese es un plan maravilloso. Es el plan nuestro. Aquí estamos hablando de las coordenadas de para qué estamos en esa sala de espera. Y algunos están pensando en el almuerzo. Yo llevo 11 años en esta sala de espera. Mi esposa lleva 21. Aquí hay algunos de ustedes que llevan 30 y pico.
40 y púyalo. Y se duermen cuando están escuchando de para dónde van. Cuando uno está en el aeropuerto o en el terminal, esperando que su vuelo o que su bus salga, y cada vez que escucha, si vas para Bogotá, sales a la pantalla a ver qué están diciendo. No sea que te dejen. Ves movimiento en el counter allá y te asomas allá, no sea que me dejen. ¿Qué tal aquí 6, 7, 8, 9 horas esperando para quedarme dormido en la sala de espera? Hay mucha gente que se queda en el aeropuerto del vuelo. ¿Sabes eso? Con el tiquete en la mano. A mi esposa le pasó una vez. Estaba divertida, estaba hablando con los papás allá en una cafetería en el aeropuerto. Y estaban tan amenos que el avión se fue. No, el único problema fue venirse al otro día. Pero ¿sabes cuántos cristianos los va a dejar el avión? ¿Tú sabes cuántos creyentes en verdad cuando se den cuenta todos los demás se fueron, nos fuimos? Y ellos, ay, si era verdad lo del arrebatamiento. Y a llorar. Esto es lo más importante. Porque si eso no es verdad, todo lo demás es inútil. ¿Entiendes lo que está diciendo el Señor? Todo lo demás es inútil. Y si esto es verdad, debemos revisar cómo estamos viviendo, iglesia. Porque para muchos el día de hoy es simplemente día de religión. Los católicos el domingo fueron con ramos allá para que se los bendijeran, después los meten debajo del colchón. Algunos se ríen porque lo hicieron. Algunos se atragantaron esta semana de comida, de dulces. Se vieron todas las películas, que por cierto casi todas desvían la fe porque tienen una cantidad de mentiras, de inexactitudes bíblicas. Me bajé por ahí a comprar algo y estaba viendo algo ahí donde Pilato lloraba con un soldado romano. No, ¿cómo lo vamos a matar? Cosa tan lejos de la realidad. Pero mucha gente dice, tremendo, pobrecito Pilatos. Yo soy como Pilatos, me lavo las manos. Pilatos va a ser condenado. Aparece más adelante diciendo, se pusieron de acuerdo. Pilatos y Herodes se hicieron amigos para matar al Hijo de Dios. Y hoy celebran y ponen a las estatuas levantadas otra vez por otro año. ¿Para qué? Muchos cristianos hoy están sacando dinero. ¿Para qué? Muchos Semana Santa se les convirtió en parranda santa. ¿Y qué? ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? No es tiempo de perder el tiempo, valga la redundancia. No es tiempo de seguir viendo el Evangelio como un método temporal. Lo que está en juego es nuestra vida eterna. Amén. Lo que está en juego es el destino de tu alma. ¿Y qué si te quitan la vida? Es que si no participo en eso me pueden quitar la vida. ¡Que te la quiten! ¡Que te la quiten! Creo que el Señor le está hablando aquí a alguien. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Esto es temporal. El alma es eterna. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú no nos has abandonado. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Por eso nosotros te exaltamos, por eso nosotros reconocemos tu santa presencia en este lugar y hoy venimos a decirte, Señor, hoy tenemos un motivo para celebrar. Señor, tal vez la manera en que recordamos nosotros en este lugar no sea euforia, no sean gritos, Señor. Tal vez muchos están saltando el día de hoy,
Nosotros tenemos una alegría en el corazón, pero también entendemos lo que nos está diciendo tu palabra. Y entendemos que es tiempo de reflexionar. Entendemos que es tiempo, Señor, de definir si realmente creemos el Evangelio. Si realmente creemos que Cristo se levantó de la tumba, ¿qué vamos a hacer con esa fe? ¿Qué vamos a hacer con lo que tú nos has enseñado? ¿Qué vamos a hacer con las promesas que nos han sido dadas? Señor, porque de nada sirve creer si no vivimos conforme tu palabra. De nada sirve haber estado en la mañana de hoy en este lugar si salimos a vivir la vida como la hemos vivido. De nada sirve decir que tú te levantaste de la tumba si nosotros permanecemos muertos en vida. Porque tú nos has llamado, Señor, a vida eterna. Tú no eres Dios de muertos, tú eres Dios de vivos. Y aunque estos cuerpos terrenales van a terminar algún día, Señor, creemos que tú nos vas a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Un cuerpo, Señor Dios Todopoderoso, que no enfermará, un cuerpo que no morirá, un cuerpo que permanecerá hasta el final de los tiempos. Por eso a ti se ha dado toda la gloria, a ti se ha dado toda la honra por los siglos de los siglos. Y yo oro en la mañana de hoy por todos aquellos que están en este lugar distraídos, por todos aquellos que en esta mañana, Señor, han estado, Señor, lejos de este lugar. Oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que han estado, Señor, adormilados. Señor, despierta tu iglesia. Oro por todos aquellos, Señor, que han permitido que el enemigo de sus almas les impida escuchar, les impida ver, les impida creer para ser salvos. Porque eso es lo que desea Satanás. Eso es lo que desea el enemigo de nuestras almas. Por eso, si tú eres uno de ellos, pídele al Señor que te fortalezca en este momento. Pídele al Espíritu Santo de Dios que sople de su aliento sobre tu vida. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te vivifique. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te cambie, que te transforme. Porque de otra manera, todo lo que estás haciendo es inútil. Todo lo que estás viviendo no tiene sentido. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Oramos por los niños, Señor, especialmente por los niños en la mañana de hoy. Oramos porque nuestros niños crezcan, Señor, con esa esperanza. Que desde ahora nosotros les podamos enseñar que eso es lo más importante. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Oramos, Señor, por los que están en brazos, por los que están más grandes, Señor. Oramos por los que están entrando en la etapa de adolescencia, los que están en la adolescencia. Oramos, Señor, porque ellos puedan entender, puedan comprender, Señor, que las negaciones acerca del mundo no es porque tú no los quieras dejar divertir, sino porque deseas que sean salvos, porque deseas que ese día que tú vengas por la iglesia, ellos estén contigo, Señor, porque no deseas que perezcan, sino deseas, Señor, que vayan a disfrutar del gozo de nuestro Señor. Oramos, Dios Todopoderoso, por todos aquellos que están atrapados, Dios, en congregaciones de falsa doctrina, en congregaciones de un falso evangelio, en congregaciones que lo único que están entregando son bolsas de dinero como a los soldados romanos, aquellos que están yendo al Sanedrín, Señor, y no han encontrado nada diferente de este mundo. Aquellos, Señor, que se han ido con las manos vacías, Señor, del tesoro que es verdaderamente importante. Aquellos, Señor Dios Todopoderoso, que escucharán y están escuchando que Cristo se levantó de la tumba, pero que permanecen muertos, Dios. Oramos por todos ellos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que están en este lugar y que desearían ser como esos soldados y recibir algo en este lugar y recibir algo para esta vida, Dios. Oramos porque puedan salir del engaño. Oramos porque puedan realmente, Señor, ver que el tesoro que tú nos entregas es un tesoro eterno, un tesoro que está acumulado y guardado en el cielo, donde no hay ladrón y donde nada corrompe.
Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que están siendo engañados y que piensan que llegará el momento en que podrán buscarle. Oramos por todos aquellos que, como esos soldados, siguen su vida, Señor. Siguen haciendo lo mismo, tienen testimonio, tienen conocimiento de palabra, pero no ha habido arrepentimiento en sus vidas. Oh Dios, ¿cuántos así? Sé tú, precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, porque Jesús se levantó de entre los muertos para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, la vida verdadera que desciende del Padre, la vida que no tiene fin. Danos de esa vida, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Vamos, iglesia, clamemos por esa vida. Dile, abre tu boca y dile ahí en tu puesto: dame de esa vida, Señor. Dame de esa vida, Dios. No me dejes enredar en los asuntos de esta vida. No me dejes enredar, Señor, en las promesas, Señor, de esta vida terrenal. No me dejes enredar, Señor, Dios Todopoderoso, en aquello que tiene apariencia de bondad, en aquello que tiene apariencia de bienestar, en aquello que tiene apariencia de bueno, pero no tiene poder para salvarnos. Oh Dios que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a disfrutar de lo que nos has dado, pero nuestra mirada siempre puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, al único verdadero, al que tiene en sus manos la vida y la muerte, al Cordero de Dios, el que fue inmolado y es digno. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén.